Vamos a hablar de este filólogo, traductor del hebreo masorético, especialista en lenguas antiguas, que en sus traducciones de la Biblia, ese teólogo se llama Maurio Biglino, escribió un libro muy polémico que se llama La Biblia no es un texto sagrado. ¿Qué es lo que nos dice este autor? Dios, el Altísimo, Señor, son solo algunos de los nombres usados en la Biblia para representar una supuesta entidad suprema de alguna de las religiones monoteístas más conocidas. Pero, nos dice él, ¿estamos seguros de que la Biblia nos habla de Dios? Esos términos hacen alusión a una entidad divina suprema que es adorada por un pueblo y que vive en el cielo, o en un contexto a jefes, líderes, a capitanes del ejército o a reyes y príncipes. Se va a poner en disputa, ¿no?, el significado de esas palabras que aluden siempre a una entidad que es impronunciable para los hebreos, como es Yahvé, Adonai, Elohim, Yahvé Rafa, Yahvé Nisi, Eloheinu. Durante años ha sido traductor del hebreo antiguo en nombre de las ediciones de San Pablo y ha sido traducido a los libros 17 del Antiguo Testamento. Un erudito de la historia de las religiones, y comenzó a escribir lo que sacó a la luz en años de traducción y ahora difunde su teoría. Biglino parte de una hipótesis que se convierte en una metodología de investigación. En una entrevista le preguntan, ¿puede explicarnos qué es lo que pretende? Significa comenzar a partir de una serie de hechos que son incontrovertibles de la Biblia, o mejor podría decir acerca de las Biblias, porque de ellas no sabemos nada. No sabemos quién escribió esos textos, cuándo los escribió, no tenemos certeza ni siquiera en una sola línea cómo se escribieron originalmente, ya que se leyeron, ya que las vocales no existen. Solo sabemos que las que leemos hoy son sin duda diferentes de los escritos a lo largo de los siglos, ya que los que estaban cambiando constantemente, los masoretas sobre todo, modificaban el texto constantemente. Dada esta premisa, el método que declaré formalmente por 2010 es pretender que las cosas que leemos son las que escribimos originalmente. No sabemos quién, ni a quién, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Y que cuando escribieron algo querían decir eso, porque sí, en total ignorancia en la que vagamos, también afirmamos saber que cuando escribieron una cosa que querían decir otra, no hacemos más que agregar incertidumbre a la incertidumbre, lo cual no sería un problema si no se esperara que esas incertidumbres derivaran verdades absolutas e indiscutibles, como los dogmas de la fe de las religiones. Es decir, tener tantas certezas en un libro tan oscuro y tan complejo como la Biblia es muy paradójico, nos dice. La Biblia es un libro que pretende ser sagrado, revelado, pero esa es la lectura que hacen los cristianos de ese texto, que quizás ni siquiera es un texto religioso, dice él, ¿no? Supongamos que la Biblia y también otros textos antiguos han sido escritos en forma de noticias, de modo que lo que está escrito debe ser entendido dejando de un lado las interpretaciones religiosas posteriores. De esta manera, la Biblia se convierte en una fuente de información preciosa y particularmente perturbadora. Naturalmente, la Biblia es solo uno de los textos utilizados por el autor. Las escrituras homéricas y varios estudios de genética completan el trabajo. ¿Por qué la Biblia no habla de Dios? ¿Qué significa este título? El título deriva del hecho de que en el hebreo bíblico no hay ni siquiera un término que tenga el significado de la palabra Dios, tal como se la entiende en la religión occidental cristiana actual. El término no existe porque en el antiguo pensamiento judío no había ni siquiera el concepto, y todo el contenido bíblico documenta cómo esos textos hablan de un grupo de individuos
Elohim, entre los cuales Yahweh era uno más de otros individuos, lo que le fue confiado por el comandante Elión, que es el jefe, la familia de Jacob, y no todo el pueblo judío como erróneamente creyeron. O sea, Yahweh es una persona más dentro de un pueblo, Elohim, ¿no es cierto?, donde hay un comandante que es Elión, de ahí se va a traducir Elohim, ¿no? Y de ahí viene Alá para los árabes. Y entonces, ¿de qué Biblia estamos hablando? Comenzamos a aclarar que no hay Biblia, sino innumerables Biblias. Las diferentes religiones que lo usan como texto sagrado, católicos, coptos, judíos, protestantes, han elaborado cada uno sus Biblias. En algunos libros son reconocidos como auténticos, en otros no. Las variaciones son notables de los judíos a los católicos, de los protestantes a los ortodoxos, de los coptos a los samaritanos. Los libros que se cree que son verdaderos y de los que dependen esencialmente todas las religiones cristianas. Debemos considerar que la Biblia, de hecho, las Biblias son textos traducidos y mal traducidos, modificados con el tiempo para satisfacer nuevas necesidades o porque algunos conceptos ya no eran adecuados para la sociedad de la época actual. Además, la Biblia parece haber sido elaborada sobre la base de los más antiguos textos sumerios, acadios, fenicios y babilónicos. Hace algún tiempo encontré uno de estos libros que no se encuentran en la Biblia católica y escribí sobre eso, el libro de Enoc, uno de los textos más extraños que he leído después del Apocalipsis. El autor nos remonta a la época de los textos más antiguos y nos cuenta, traduciendo de ellos, lo que ha leído a lo largo de los años. Y así descubrimos que cuando en la Biblia de nuestros días leemos a Dios, Señor, Yahvé, el Señor, el Altísimo, el Santo, el tres veces Santo, no estamos leyendo lo que se escribió originalmente, sino lo que con el tiempo las diversas religiones fueron introduciendo en esos textos para que nosotros leamos. La primera consideración acerca de los nombres de Dios es la pluralidad. En la Biblia los nombres que se han traducido con la palabra Dios son Elión, Elohim, El Shaddai, Elohá, Yahvé. El primer término Elión normalmente se traduce como el Altísimo. Basándose en el conocimiento del hebreo antiguo y en el uso que se ha hecho del término, el autor discute la traducción y afirma que con Elión uno debe referirse a un superior jerárquico y no a un muy alto en el sentido religioso del Altísimo, sino el que tiene un rango alto. Por lo tanto, Elión sería el jefe de los Elohim, el jefe del ejército o el jefe de la familia, el pater familias, entre los cuales había dividido los territorios bajo su influencia, asignando un territorio y una familia que serían controlados por cada uno de los Elohim. Entre los Elohim había uno llamado Yahweh. Yahweh, al igual que los otros colegas Elohim, fue un líder militar, un comandante que dirigió a una familia de seres humanos, una tribu, Jacob y sus descendientes, para cumplir sus deseos, que casi siempre consistían en hacer la guerra y en exterminar a sus vecinos. Entonces, Elión y Elohim son líderes militares. ¿Podríamos definirlos como conquistadores? Eran y se comportaron en todos los aspectos como los conquistadores, colonizadores de territorios, que mataron mucha gente, que dividieron pueblos, que cobraban tributos y que lucharon entre sí para aumentar su poder y su riqueza. La Biblia nos habla en particular casi exclusivamente de uno de ellos y de sus rivales directos que también nombran explícitamente contra Yahvé. Por ejemplo, uno de sus antagonistas, Camosh, Milcom, que gobernaron sobre familias estrechamente relacionadas con las de Israel y fueron los primeros primos. Como se mencionó anteriormente, la orden dada por Yahweh fue a menudo la de exterminar a esos parientes, medianitas, amalecitas, para tomar sus propiedades, sus tierras y su gente. El Antiguo Testamento es un libro de guerras, y si lo observamos de cerca, uno de los libros más inmorales jamás escritos en la historia de la humanidad. Exterminio, genocidios, femicidios, robos, asesinatos, infanticidios selectivos representan la normalidad del texto. No puedo decir de dónde vinieron los textos bíblicos que nos han llegado, ni siquiera nos dicen si en el Salmo 24 nos referimos a dos tipos de puertas, la segunda de las cuales, de acuerdo con el significado literal de los términos, se abre en una colocar
desconocido y fue utilizado por Yahvé con su kabod, término que es dedicado implícitamente y explicado en el libro, ¿no? De hecho, cualquiera que haya leído la Biblia no puede dejar de ser golpeado por la crueldad de ese Yahvé y su gente. Yo mismo recuerdo que de niño no podía entender cómo se podía predicar la paz universal en base a un Dios tan violento. Al igual que Yahvé, hubo otros Elohim que fueron colocados por el Altísimo, Elión, a la cabeza de otras familias. Los Elohim eran seres particulares que vivieron mucho tiempo, de ahí la traducción de los eternos, refiriéndose a Dios. Kabod y tantos otros términos, ¿no? Es interesante, es polémica que la historia del pueblo hebreo y de cómo se va construyendo, ¿no? La Weltanschauung, la mentalidad de un pueblo. La Biblia es un texto que está compuesto de recopilaciones, de recopilaciones, de recopilaciones que se fueron comentando, que se fueron añadiendo, que se fueron sacando, que se fueron comentando, que se fueron sumando, que se fueron restando, que este texto lo sumó al otro, que se sumó este texto con el otro para armar un solo texto, se juntaron tres tradiciones masoréticas con una tradición sacerdotal, con una eloísta, con una yavista, y entre varios sacerdotes fueron construyendo un solo texto y los escribas los comentaban y los añadían y les sacaban y les ponían, ¿no? Bueno, esa configuración de la escritura es muy, muy interesante y muy desafiante.